Sí, buenas tardes, buenas noches. Esto es Meta Verdad 3B, Meta Verdad 3.0, la primera plataforma digital comunicacional especializada en combatir el fenómeno de la posverdad y obviamente los fake news y toda esta maraña de cosas que vemos en la sociedad digital de hoy. Le pido disculpas a todos los televidentes y todas las personas, los internautas que estaban pendientes de nuestra incursión en el canal de YouTube y de Instagram. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero estamos en pie y vamos. Y además, obviamente, teníamos un invitado y le sucedió una situación imprevista. Y bueno, gracias a Dios que todo está bien. Bueno, el tema de hoy es básicamente las 10 mentiras de la oposición de la República Dominicana. Pero nosotros quisimos ponerle en el título el personaje Joseph Cover y las 10 mentiras de la oposición en la República Dominicana. Quiero hacer la salvedad que esta plataforma, independientemente de mi vinculación política y de mi aprehensión a favor del presidente que nos gobierna, el presidente Abinader, y obviamente soy parte también del Partido Revolucionario Moderno, pero mi condición aquí no es ser vocero del partido, ni del presidente, ni del gobierno. Simplemente estamos haciendo un ejercicio científico de algunas cosas. Obviamente no va a ser posible toda la documentación que era necesaria para hacer este podcast, y vamos a tener que hacerlo de una manera muy resumida y muy gráfica. Así que le pido su comprensión, porque al final de la jornada de lo que se trata es que esta plataforma está creada para desmentir, léase, para todo lo que sea mentira o información a media distorsionada por los medios de comunicación, por las personas, los influencers, los intereses económicos, intereses políticos. Nosotros estamos llamados, luego de una investigación, mayor de los casos exhaustiva, otras veces no tan exhaustiva, de decirle a la ciudadanía cuál es la verdadera verdad de los hechos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos las 10 mentiras de la oposición. Pero, y obviamente en cada uno de estos elementos, acápite, que no vamos a poder tratarlo todos, pero lo vamos a enunciar. Obviamente cada una de estas cosas tiene un soporte que lo vamos audiovisual, o verbal, que lo vamos a expresar en nuestra comparecencia. Bueno, hablando de Joseph Cover, dicho sea de paso, en la historia lo recoge como un personaje literalmente perverso. A mí en lo particular me gusta ese personaje. La biografía de Joseph Cover, o Goebbels, pronunciado en inglés, yo opto por decir Goebbels porque estoy hablando en castellano. Así que, por favor, a ver si producción nos pone el gobierno, no imperio, pero sí gobierno dictatorial de Adolfo Hitler, y obviamente que se produjo durante los procesos de las guerras mundiales, en el interreino de las Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero Joseph Goebbels era una persona, bueno, su profesión era la de filólogo, era una persona vinculada al tema de los libros y eso, y siempre quiso ser escritor y un gran intelectual de la época, pero él era de bastante confianza de Adolfo Hitler. Fue nombrado ministro de propaganda. Entonces, como ministro de propaganda, era una persona no solamente antisemita en el entonces, de lo que perseguían los judíos, y fue uno de los, vamos a decir, de los autores o de los autores intelectuales del Holocausto ocurrido en Alemania con relación a los judíos en el marco de las guerras mundiales. Obviamente también tenía una formación muy, muy férreamente conservadora. Era totalmente, como ya dije, antisemita, y era muy ultranacionalista, tal como Adolfo Hitler, y adoraba a Adolfo Hitler, lo admiraba, y era muy leal. Al principio lo enfrentó en sus primeros años de existencia, pero luego
fue una de sus personas más leales. Y de hecho Hitler lo nombró ministro de propaganda del Tercer Reich. El Reich es, como ya dije, un gobierno especial en Alemania y en este caso bajo el esquema dictatorial de Adolfo Hitler. Entonces Joseph Goebbels pasó a la historia por muchas razones, pero sobre todo, independientemente de que la lealtad de él era tan grande, que cuando Adolfo Hitler se suicidó, prácticamente inmediatamente él asesinó a sus 6 hijos y su esposa y se suicidó. Obviamente también, no solamente porque Adolfo Hitler lo había hecho, sino también porque Alemania ya estaba derrotada, también en el proceso de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente eso para él significaba como algo que atentaba a su orgullo y el patrimonio de Adolfo Hitler, el legado de Adolfo Hitler, y bueno, y eso lo llevó a su suicidio. Él ha sido famoso principalmente por decir una frase que dice: repetir una mentira 1000 veces la convierte en una gran verdad. Hay otra frase que la voy a decir textualmente, que es autoría que es similar a esta, de Joseph Goebbels, o Goebbels, pronunciado en inglés. Miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Básicamente un tema, vamos a decir, semántico, porque como decir, repetir una mentira 1000 veces, al final se convierte en una gran verdad. Básicamente esas dos frases, según los autores, la dijo de diferentes formas, tanto en sus escritos personales, que eran sus datas biográficas, como también en grandes discursos, porque era una persona bastante elocuente en términos del discurso y se apropió de todos lo que es la estructura mediática de entonces para promover el odio hacia los judíos, el odio y el ultranacionalismo y el elemento de ser Alemania, vamos a decir, conquistar toda Europa. Y obviamente vender la idea de que los alemanes eran una raza especial, superior a todas las demás. Pero ¿por qué traigo a colación el personaje de Joseph Goebbels? El tema de Joseph Goebbels, si bien es cierto, era una persona de Estado, y que todo lo que él hizo en términos de la propagación de la mentira fue desde el punto de vista del aparataje o del aparato gubernamental de entonces. Y tú dirías, ¿cómo yo voy a plantear el tema de la oposición, de las 10 mentiras de la oposición, y refiriéndome a Joseph Goebbels, si realmente Joseph Goebbels no se refería a la oposición? Bueno, esto es un tema de carácter académico, analítico. Yo quiero que la gente entienda que yo estoy aquí por un asunto de un análisis científico, independientemente de mi filiación política, que todo el mundo la conoce y no la tengo por qué ocultar. Al contrario, me siento orgulloso de ella. Pero aquí estamos en el aspecto académico. Decir tanto una mentira la convierte en verdad. Y eso es precisamente lo que se ha encargado de hacer el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el ahora Partido Revolucionario Dominicano, que conforman lo que se llama la Alianza Rescate RD. Todo el que vea mi programa va a decir, pero que tú eres un pro gobierno, eres contrario, ni modo va a decir eso. No. Yo quiero que la gente crea en lo que yo estoy diciendo, pero de manera sincera, porque mi papel aquí no es ser promotor del gobierno ni promotor de mi partido, sino de analizar la perspectiva sociopolítica de lo que se está viendo en términos retóricos en las redes sociales, en lo que es el marco de la sociedad digital y cómo afecta, como ya dije, la posverdad. Porque todo lo que tratamos aquí en esta plataforma es precisamente todo lo vinculado al fenómeno y los efectos de la posverdad. Y esto que está haciendo la oposición es precisamente dentro del marco de la posverdad. Y me voy a referir ahora, lo voy a señalar en diferentes aspectos. Hay un tuit, obviamente que lo tomé como referencia y por aquí venía un invitado y no pudo venir y tuvimos que improvisar algunas cosas. Pero yo quiero que
usted, tú, amable televidente o internauta que nos escucha, entienda, independientemente de tu filiación política, cuál es el propósito del programa. O sea, es destapar la mentira, independientemente de que usted sea de un partido o de otro, y que independientemente eso sea parte de una estrategia de campaña, porque puede ser, y de hecho me imagino que lo es, parte de la estrategia de campaña de la oposición. Mentir, 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 hasta hacerle creer a un pueblo noble, ¿verdad? Que es favorable a un gobierno que lo ha hecho bien, y obviamente tiene que buscar la manera de destruir esa percepción, o más bien esa favorabilidad que tiene el pueblo dominicano en su gran mayoría, como lo expresan las encuestas, a favor del presidente Luis Abinader, del PRM como principal fuerza política, y los partidos aliados y la alianza que forma ese bloque. Entonces, hay un joven muy acucioso, licenciado en economía, llamado Manuel Rodríguez, que es un influencer en las redes sociales, y me llamó la atención porque él hizo un ejercicio bastante intuitivo y documentado de estas 10 mentiras de la oposición. Está en Twitter, ahora X, llamada la red social de X de Elon Musk. Entonces, a mí me llamó la atención para tomarlo como parte de la temática de nuestra plataforma. Pero quiero que antes de terminar esta parte de las 10 mentiras, yo quiero que vayamos a una pauta comercial brevísima y no se despeguen de nuestro streaming, que en breve regresamos. Esto es mío. Esto es mío, esto es mío. 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 Esto es mío, claro que puedo. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas. Pero también soy trabajador. Leal, perseverante, Decidido y apasionado. Visionaria, transparente. Y soy gente. Muy gente. Valiente, luchador. Ingeniosa, creativa. Y soñador. Sí, yo soy soñador. ¿Y por qué no? Hay que soñar. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. También soy alegre. Hospitalaria. Soy humilde. Optimista. Muy optimista. Claro que soy optimista. Soy perseverante y servicial. El más comprometido. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. y honesto conmigo mismo. Nunca dejo de pensar en lo demás. Porque hay que ser generoso. Generoso con todo el mundo. Con todo el mundo. Así soy yo. Así soy. ¿Qué por qué? Porque yo soy de aquí. Yo soy de aquí. De aquí. Soy de aquí. Y por eso Yo soy invencible. soy Invencible. Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Bueno, estamos de regreso de nueva vez a nuestro podcast de hoy. Teníamos un invitado, pero como ya dije en mi segmento anterior, tuvo una pequeña dificultad y lamentablemente ya estaba programado esto, y sobre todo por el tema de que el título de nosotros hoy, Joseph Covers y las 10 mentiras de la oposición, RD 2024, ya se acercan las elecciones, estamos justo a 10 días al periodo más corto previo a las elecciones presidenciales y congresuales de este mes de mayo, donde se disputa, el gobierno actual, en la mano del presidente Luis Abinader, la reelección y la oposición que le disputa lo contrario. Entonces, basado en lo que hablamos de Joseph Goebbels, le explicaba que hay 10 mentiras, son más mentiras. Ya recuerdo yo al presidente al presidente Abinader, cuando dio una especie de consigna al salir por primera vez al ruedo político, ya en plena campaña, dijo, aparte de que le dio gabela a la oposición, dijo claramente que por cada mentira, nosotros, o dicen ellos, en la palabra del presidente, el PRM y aliados le iban a contestar, y el gobierno le iban a contestar 3 verdades. Pues entonces, justamente la oposición, como ya dije en mi segmento anterior, ha construido una narrativa que, al ver realmente como lo que dicen las encuestas, quiere buscar la manera de que se pare el sangrado, de que se defina otro elemento de percepción y de favorabilidad del gobierno, y buscar la manera de confundir. Y eso es parte del fenómeno de la posverdad. Obviamente, vamos a decir, yo lo veo desde el punto de vista dual. Una parte lo veo poco ético, perverso, pero del otro lado lo veo como que, sin tener que justificarlo necesariamente, que eso forma parte del proceso de estrategia que tiene la oposición para tratar de evitar lo peor. Obviamente un acto de desesperación. Pero bueno, yo no estoy aquí para hacer cuestiones de valor, afirmaciones de valor, sino para que esta plataforma, que él va a ser y es, a partir de ahora, de este mes, el buque insignia de la verdad, no solamente en República Dominicana, sino también en Latinoamérica y el mundo. Porque somos la primera plataforma digital comunicacional especializada en el tratamiento del fenómeno de la posverdad y del análisis científico de la información. En este caso, vamos a tratar algunas de las mentiras. Le decía que tomamos como referencia un tuit importante, muy bien logrado, de un joven llamado Manuel Rodríguez, que me pareció bastante interesante cómo él documentó, y hasta lo consultamos. Él venía para acá, pero fue imposible, y otra persona también, y se le presentaron situaciones. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos algunas de las 10 mentiras puntuales, las vamos a leer de manera completa, pero cuando vayamos una por una, vamos a referirnos meramente a 3, 4, 5, con evidencia que demuestra lo contrario. A ver, vamos a hacer ese ejercicio aquí, y van a ver en la pantalla audiovisuales e informaciones que van a atestiguar, y obviamente nosotros ya las hemos confirmado. Lo que pasa es que
amerita un proceso de mayor, vamos a decir, sustanciación, pero bueno, ya la fuente la he confirmado y podemos decirlo así de manera clara en un medio masivo como este. Las 10 grandes mentiras de la oposición son las siguientes, son más, pero estas son las que están más bien estandarizadas en las redes sociales y en el mundo más bien del ciberespacio. La primera es: la deuda se ha incrementado y dice la deuda realmente ha descendido del Producto Interno Bruto, del 56,6% a 44,7%. La 2, el gobierno no ha colocado un solo blog. La economía no ha crecido. El empleo no ha crecido. Hay más de 100,000 trabajadores públicos nuevos. La publicidad estatal se ha incrementado. El gobierno tiene un descontrol fiscal. La salud no funciona. El gobierno no ha invertido en educación, etcétera, etcétera. El 10, hay persecución política, etcétera. Esas son. Nosotros nos vamos a referir a algunas solamente. Y en este caso, nos vamos a referir, por ejemplo, a la número 2. La mentira número 2. Dice la oposición que el gobierno no ha colocado un solo bloque. El gobierno presenta más de 1,000 obras físicas y solo de obras públicas con 321 a diciembre de 2023, con una inversión mayor a 170,000 millones de pesos. Pero eso no se queda ahí. Las obras en materia, no solamente el tema de obras públicas, porque ahí está en la pantalla, por ejemplo, grandes obras que jamás en 30 años, ni esos pueblos, esos callejones, nunca habían tenido la atención del gobierno. Y ahora sí la tienen. Por ejemplo, la circunvalación de Asua, que es una obra importantísima para la ramificación del transporte, sobre todo de la agropecuaria, y la interconexión entre las provincias del sur cercano. Pero no basta solo eso, también ahí tenemos, como ya lo vemos en la pantalla, tenemos las obras del MIVET, del Ministerio de Vivienda. Este gobierno ha hecho más de 7,000 viviendas, algo que ha triplicado lo que han hecho los anteriores en mucho más tiempo. Le hacen periodos de 3 y 4 periodos gubernamentales. Y en menos de 4 ha logrado más de 7,000 viviendas. Y eso se ve claro porque la gente puede verlo. Y yo, por lo menos en lo particular, he escuchado testimonios y me lo han dicho, realmente que gente que conoce que ha accedido a esas viviendas. Gente pobre, gente de clase media baja, etc. Obviamente se ha intensificado o aumentado los derechos del famoso bono de vivienda y el programa de Familia Feliz. Eso es en cuanto al punto 2, ¿verdad? En cuanto al punto 3, vamos a ver, en cuanto al punto 3 tenemos que dice aquí que la oposición no ha crecido, no la economía, sino los empleos, que la gente está desempleada, que no hay trabajo, que no hay movimiento en la calle. Bueno, pues eso es falso. Pues miren lo que dice la encuesta del mercado laboral del Banco Central. El mismo Banco Central dirigido por el mismo que gobernaba el Banco Central en los gobiernos de uno de los candidatos de la oposición. Y dice que arroja un crecimiento interanual de 128 de enero a marzo del 2023. Y en general, entre formales e informales, oscilan las personas ocupadas. Personas ocupadas es la persona que tiene un empleo formal. Le hace un empleo que está registrado en la Seguridad Social, que tiene un sueldo fijo y cumple con ciertos patrones y requisitos de empleomanía, para que podamos entender esta parte. Entonces, generándose una cantidad de más de 128,000.
Igualmente, de eso, solo apenas 9.900 son informales. Pero la tasa de desocupación, dice el mismo Banco Central, se ubicó en 5,2% entre enero y marzo de 2023, exhibiendo una reducción importantísima. Si lo comparamos no solamente con el pasado, sino con lo que está diciendo la oposición, porque como vuelvo a reiterar, este espacio es para hablar la verdad en base a las estadísticas que tenemos. En cuanto también al punto, quise decir el punto 4, fue el que abordé. El punto 3 es el de la economía. El gobierno no ha crecido, la economía no ha crecido. Pero para hacerlo puntual aquí, la economía no ha crecido. Esa es la tercera mentira de la oposición. Y sin embargo, el PIB ha pasado de más de 78 mil millones de dólares a 121 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto, PIB, equivale al Producto Interno Bruto. Entonces, dice que la economía no ha crecido. Pero, si bien es cierto, en la República Dominicana venimos creciendo, hay que ver también los procesos. Porque vimos cómo ha crecido la economía y cómo se impactó por el tema de la pandemia del COVID. La pandemia del COVID y obviamente la ralentización económica que se hizo a nivel global, que se produjo en dos aspectos. Primero, la parte inicial post-COVID, inmediatamente post-COVID, luego una parte de un proceso de adaptación de las economías, que luego viene una especie como de decrecimiento que se produjo en el año cuando terminó la pandemia, 6 meses después, se produce ese proceso porque esos procesos económicos se dan de manera progresiva. Pero no obstante eso, y dice que la economía, la oposición dice que la economía ha decrecido y sin embargo, resulta que la firma Standard & Poor's dice claramente, dijo en diciembre del 2021, que dice textualmente, mejora a estable la perspectiva crediticia de la República Dominicana y afirma su calificación en BB y B. Hay varios tipos de calificaciones y este estaba anterior en B- y ahora subió a W y a B+. Entonces, es sinónimo de que realmente la economía ha crecido y también no solamente ha crecido, sino que ha mejorado la calidad de esa economía. Esa es otra mentira de la oposición, obviamente. Entonces, que dirán, bueno, que no se siente. Bueno, pues yo le puedo decir, en caso, puedo dar testimonio que hay gente que replica eso de que, concho, que la cosa está mala. Que la cosa está mala. Siempre yo he escuchado a la gente diciendo que la cosa está mala. Ahora bien, los que lo dicen de manera constante son aquellos que estaban antes en el gobierno y se beneficiaban de muchas prebendas, de la corrupción y de otra cosa, que obviamente, como aquí se empezó a sanear la economía y el gobierno, porque todos esos empleos que eran infuncionales, que eran parte de botellas, llamadas botellas y otras cosas más, fueron eliminadas paulatinamente, no los empleos formales del gobierno, porque en eso el gobierno actual realmente lo mantuvo y dice la oposición que hay más de 100,000, a propósito de la número 5, la mentira número 5, hay más de 100,000 trabajadores públicos nuevos. Eso es falso también. Los nuevos empleos creados, el 65% son privados. El empleo público solo ha crecido un punto porcentual respecto a 2019. Eso tiene una explicación muy lógica. Una de las cosas que se vieron más en este gobierno es, en los primeros 2 o 3 años, es que había una constante presión de las bases del partido del gobierno oficialista, porque no todo el mundo estaba en los gobiernos. En el Estado, en una posición en el Estado. Y de hecho, a mí me consta eso. A mí me consta porque soy un dirigente y he tenido que ir apaciguando las masas y diciéndole a la gente que
son procesos, porque la institucionalidad es primero. Obviamente, y aquí voy a poner un elemento de valor, yo pienso que el gobierno fue demasiado benevolente. Me imagino yo, demasiado institucionalista. Y obviamente, pero hay que respetar el librito del primer mandatario, y ha dado cátedra de que se respeta la institucionalidad, a pesar de que la oposición habla estas mentiras. Entonces son mentiras, como ya dije antes, que Joseph Goebbels dice, repetida 1000 veces se convierte en una gran verdad. Pero aquí estamos para descubrir la verdad. Obviamente, aunque lo que nosotros estamos diciendo aquí en este foro se pueda ver como que somos una especie de tribuna a favor del gobierno, a favor del presidente, a favor del partido del gobierno, no lo es. Quisiera que fuera así, pero no lo es. Esto es un trabajo realmente científico, realmente científico. Entonces, sobre la publicidad estatal, eso es otra de las mentiras, la número 6 de la oposición respecto al gobierno. Dice aquí en esta nota que la publicidad estatal representa el 0,36% del total de gasto del gobierno en el 2024, mucho menor al 2019. Mucho menor al 2019, que fue de 0,68. Es decir, prácticamente la mitad de lo que se gastaba en publicidad se está gastando actualmente. Y le voy a dar un dato a propósito de la publicidad. Este año, el primer decreto que firmó el presidente Luis Abinader fue el decreto 124, fue justamente prohibiendo los excesos en el tema de publicitario para que no se... Me gustaría aquí presentarle, lo que pasa es que no vinimos totalmente preparados para llevarle toda esa documentación a ustedes, para que no crean que nosotros estamos hablando por apasionamiento político, sino diciéndole la cosa documentada, porque aquí no estamos con ningún traje político, aquí estamos como cientista de la información, científico analista de la información, para ver dónde está la verdad y dónde está la mentira, que es parte del proceso del fenómeno de la posverdad. Y le decía que el decreto 124 justamente prohíbe a todas las instituciones, prácticamente a todas, o más bien da ciertos límites a la publicidad gubernamental. Y eso, para que no digan, digo yo, asumiendo, bueno, no me lo han dicho, pero me imagino que ese es el objetivo, que es dando una señal el presidente Abinader, como lo hizo al ir al debate, llevándole más de 20 y 30% puntos porcentuales a su más cercano contendor, de ir a un debate en esas condiciones realmente parecería como algo innecesario y hasta más bien riesgoso, y al final salió ganando. Pero el objetivo, como ya he dicho, de ese decreto para limitar la publicidad gubernamental es precisamente que no digan que se usaron los recursos del Estado en materia publicitaria. Y de hecho se puede ver que hay poca publicidad estatal, hay poca publicidad, muy poca publicidad que promueve el Estado, más bien el gobierno. Solamente las que son meramente institucionales, muy esenciales y muy necesarias para las políticas públicas que emprende el gobierno. De modo que esa es otra mentira del gobierno. Otra de las mentiras, y ya para finalizar esta parte, y me llama mucho la atención el tema de la educación, es la mentira número 9. Este sí es una grave mentira en la educación. Es una gravísima mentira de la oposición de la República Dominicana, que se agrava mucho más cuando ustedes ven estos movimientos de la ADP haciendo huelga, justamente dirigida por un cuadro de la oposición, en plena campaña electoral. Y usted me pregunta a mí si eso es ético. No, eso no es ético. Que eso es parte de una estrategia política, no debe ser, porque tú pones a sufrir a los niños con el pan de la educación. Y bueno, volviendo al tema del 9,
Dice aquí, el gobierno ha invertido en extender la UAS a más provincias. Hay 10 nuevos ITLA en el país. Ha triplicado los Indotel y la beca nacional e internacional las ha incrementado en cantidad. Y yo le voy a decir que de 2, como dice el presidente y el director del ITLA, Omar Méndez, amigo nuestro, del 2, más bien había un 1.5 ITLA y medio. El que está aquí en Santo Domingo, que es la sede central, y un medio ITLA que está en Santiago. Bueno, pues el de Santiago lo remozaron y lo ampliaron y va a ser un gran ITLA similar, bueno, no tan grande como el de aquí, porque verdaderamente es un espacio enorme, el de la sede central, pero este gobierno se ha encargado de ampliar esas denominaciones del ITLA en sede en diferentes localidades, como recientemente en Nagua, hace unos meses se inauguró una sede en ITLA, del ITLA, también en Independencia, entre otras. Pero eso no termina ahí. Y otra cosa muy puntual respecto a la educación, que es lo que salió en la pantalla ahí. El 93% de los egresados del ITLA están ocupados, tienen trabajo. Y los trabajos son muy buenos. Entonces yo me pregunto si esos jóvenes dirán que la cosa está mal. Entonces es decir, de las mentiras. Hay mucha gente que va a decir, repitiendo tanto, la mentira 9, el gobierno no ha invertido en educación, que llega un momento que alguno que no esté documentado la va a creer. Entonces nosotros estamos tratando justamente de, en esta plataforma, hacer eso, combatir el fake news, la distorsión de la verdad, la distorsión de la noticia, de la información. Y bueno, para terminar esa parte, el Infotep también se ha expandido de manera exponencial, sin precedentes, sin contar que a la UAS se le han asignado mayores recursos, etcétera, etcétera, sin contar también que en medio de la pandemia la educación logró aumentar, aunque levemente, pero logró aumentar, no retrocedió en los índices de PISA, que es un organismo internacional que aborda el desarrollo intelectual en materia de calidad de la educación de los niños, tanto en el aspecto de las matemáticas, de las ciencias naturales, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la intelectualidad crítica, etcétera. Nosotros aumentamos y ahí están los resultados. Y eso es debido a que el año de la pandemia no se perdió. Se hicieron grandes esfuerzos y en ese sentido el ministro no actual, el que estaba el anterior, el doctor Roberto Fulcar, también un amigo nuestro, hizo una gran labor y un gran sacrificio para que, obviamente con la instrucción del presidente, que incluso le voy a dar esta confesión, me lo dijo en una reunión, él le dijo que el presidente le pidió un especial énfasis en eso, de que no se perdiera el año escolar después de la pandemia. De modo que en materia de educación, si hay un área que ha tenido las mayores notas, ha sido la educación, en términos integrales, porque la educación no es solamente el Ministerio de Educación, también está el Infotep, también está el ITLA, pero también está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y es donde se han otorgado muchísimos más becas nacionales e internacionales y se han hecho aún más accesibles y transparentes, bajo un sistema que no era como el anterior, que eran porque eran hijos de empleados, hijos de funcionarios y personas privilegiadas. Ya no es así. Entonces esa es otra mentira de la oposición. De modo que para terminar ya la última mentira es, hay persecución política, hay sometimiento a la justicia de exfuncionarios por cientos de miles de millones de pesos en desfalco. Me faltan ahí un videito que sale aquí donde el presidente no pudimos tratarlo con producción, pero bueno, muchos lo recordarán. El presidente dijo claramente que el que coja un peso realmente va preso.
el que cometa corrupción va preso. Y habló también del compromiso de la Cámara de Cuentas y del compromiso que tenía el proceso de audición, de auditoría interna del Estado. Y dijo muy claro, no es que no existan deformaciones y actos de corrupción. El problema es que se hace un proceso para detectarlo y corregirlos y sancionarlos a los que le corresponda sanciones. De modo que en ese aspecto, cuando hablamos de persecución política, nos vemos que personas que están involucradas en esos casos, que eso, dicho sea de paso, no es algo del gobierno, sino de un Ministerio Público Independiente, porque ahí esa fue una de las consignas de campaña del presidente Abinader y lo cumplió. Y de hecho dijo claramente, lo dijo en el debate, que no acepta ni promueve intervención, ni ellos tampoco la aceptan, intervención en esa parte del Ministerio Público para trazar una pauta gubernamental. Y una muestra clara de esto, de que esto es una mentira, es que en los mismos procesos que se han ventilado en justicia, han habido personas que han devuelto dinero. Entonces, ¿cómo usted dice que eso es persecución política si usted está devolviendo dinero robado? Entonces, es una contradicción. De modo que, vuelvo otra vez a reiterar ya terminando ya este podcast, que nuestra postura, obviamente, yo sé que algunos de la oposición nos van a criticar y van a decir que no es así, pero bueno, allá ellos. Nosotros tratamos de documentar cada uno de esas mentiras y decir que son falsas, con evidencias. Si ya en otra ocasión queremos debatirlo, bueno, pues yo invito a cualquiera de la oposición para que hagamos un debate con esos elementos y descubrir realmente si ellos tienen alguna queja sobre lo que se ha dicho aquí en este programa, pues entonces determinar en qué nosotros hemos mentido. Porque precisamente es la antítesis de este programa, o más bien de este podcast y de esta plataforma digital comunicacional, MetaVerdad 3.0. Buscar la verdad, descifrar los hechos y la información y destruir la mentira. Y con esta terminamos nuestro podcast. El próximo viene caliente. ¿Saben de qué va a hablar? A propósito de la elección el próximo 19 de mayo, vamos a tratar el tema de la llamada logística. ¿Qué hay entre la logística y lo que no es logística en el día de las elecciones? De modo que ese va a ser nuestro podcast para el próximo martes. Atento y en sintonía con MetaVerdad 3.0, MetaVerdad, @MetaVerdad TV. Por favor, suscríbanse a nuestros canales, en especial de YouTube, y activen la campanita para las notificaciones. Hasta la vista y hasta la próxima entrega. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Esto es mío. Esto es mío, esto es mío. 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 Esto es mío, claro que puedo. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas. Pero también soy trabajador.
leal, perseverante. Decidido y apasionado. Visionaria, transparente. Y soy gente. Muy gente. Valiente, luchador. Ingeniosa, creativa. Y soñador. Sí, yo soy soñador. ¿Y por qué no? Hay que soñar. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. También soy alegre. Hospitalaria. Soy humilde. Optimista. Muy optimista. Claro que soy optimista. Soy perseverante. Y servicial. El más comprometido. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Y honesto conmigo mismo. nunca dejo de pensar en lo demás. Porque hay que ser generoso con todo el mundo. Con todo el mundo. Así soy yo. Así soy. ¿Qué por qué? Porque yo soy de aquí. Yo soy de aquí. De aquí. Soy de aquí. Y por eso Yo soy invencible. Soy Invencible. Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.